Bueno, entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es empezar viendo lo que son las variables, que es la parte a partir del cual uno puede hacer cálculos en la programación, ¿no? Entonces, cuando pensemos en una variable, tenemos que pensar que estamos en una posición de la memoria RAM. Como sabemos, las posiciones, cada una de las celdas de RAM tienen algo que le llamamos dirección, que generalmente las sabemos representar a ese número, a esa dirección, la solemos representar con escritura hexadecimal. Entonces, por ejemplo, si este cuadrado negro que está acá, eso que estamos, que me estaría representando una posición de la memoria RAM, esto que está acá al lado, me estaría representando su dirección, es decir, un número que me define cuál de todas las celdas que conforman mi totalidad de memoria RAM es a la que yo me estoy refiriendo, es decir, este número identifica de manera única a una de esas celdas. A ver, espérenme un poquito que voy a activar el señalador. Bien, entonces, como le estaba diciendo, esto que está acá en rojo es la dirección de memoria de una de las celdas de memoria, ¿no? No entramos en mayores detalles porque no viene al caso, pero ese número representa una dirección. Como habíamos dicho, esa celda de memoria es ese cuadro negro y el contenido es lo que está acá con verde. En este caso hicimos una representación de ese contenido en binario. Por lo tanto, cuando nos imaginemos una celda de memoria, tenemos que pensar que esa celda seguro tiene una dirección y su contenido lo imaginamos en binario, ¿no? Entonces, cuando nosotros dentro de la programación hablamos de variable y trabajamos con una variable, lo que estamos haciendo es trabajando con una celda de memoria RAM y esto es lo que nos tiene que venir, es una forma de ayudarnos a nosotros para tener una representación de lo que estaría sucediendo en el interior de mi computadora, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hacemos para definir una variable dentro del lenguaje C? Bueno, como vemos acá abajo, esto que está acá, eso es la forma en que uno define una variable. Por ejemplo, lo primero tiene tres partes, ¿no? La definición de una variable. La primera parte es el nombre. En este caso se llama, o el nombre que le puse yo a la variable es contador. Ese nombre lo que va a estar ocultando, por ejemplo, detrás de contador, ¿qué es lo que cómo se va a representar la palabra contador adentro de mi programa en ensamblador? Bueno, eso se va a representar mediante esto, es decir, mediante la dirección. Por lo tanto, el nombre de una variable va a ocultar esta dirección, porque para mí, para el ser humano, para el programador, es más fácil acordarse del nombre, por supuesto, antes que acordarse de este número. Que cuanto más grande es la memoria RAM o mayor es el espacio de direccionamiento del microcontrolador, más grande va a ser este número, más cifras va a tener. Por lo tanto, en el lenguaje C nosotros trabajamos con el nombre de la variable que, como dijimos, va a representar ese número que corresponde a la dirección de esa celda de memoria. Perfecto. La otra parte que tiene la definición de una variable
está dado por el tipo de datos. Ese tipo de datos, fíjense, está definido acá. Sin duda que los tipos de datos forman parte de las palabras reservadas del lenguaje. Por lo tanto, unsigned es una palabra reservada e int también es una palabra reservada. Unsigned viene de sin signo, ¿no? Int viene de integer, o sea, de entero. Por lo tanto, lo que estaría definiendo acá a la variable esta contador, la estaría definiendo como un entero sin signo. Por lo tanto, los valores que podría tomar contador tendrían que ir desde 0 a más infinito. ¿Está bien? A más infinito. Ahora, todos sabemos que es imposible en una computadora representar todos los números enteros, porque necesitaríamos una memoria infinita. Por lo tanto, este número, el límite, va a estar definido dentro del lenguaje, que ya veremos cuál va a ser. ¿Y para qué nos sirve el hecho de definir el tamaño, perdón, el tipo de una variable? Bueno, eso nos sirve para saber la cantidad de celdas que va a ocupar esa variable. Por ejemplo, si nosotros definimos una variable del tipo char, a ver si logro escribirlo con el mouse a eso, char. Bueno, vamos a suponer que acá dice, está escrito char, ¿no? O sea, un tipo de dato Profe, carácter. Sí, disculpe, hay una compañera que está esperando para ingresar. ahí estamos. Bueno, gracias, hija. Lo que te pido es que no hace falta que me pidas disculpas directamente, interrumpime, decime, profe, o para todos, ¿no? Si algo no se entiende o algo no, o hace falta hacer algún comentario, lo que sea, no hace falta que pidan perdón ni disculpas, nada, directamente me interrumpan, porque yo los pierdo de vista acá al tener la pantalla con el slide, así que no sé lo que pasa por detrás, ¿no? Bueno, como les decía, si yo tengo que definir un char, en el caso de los caracteres, esos no son infinitos, por lo tanto no hace falta ocupar mucha memoria para definir un char. Es decir, que para definir un char, yo con un byte quizás ya es suficiente. Por lo tanto, no es lo mismo que si yo tuviera que trabajar con un char, que sería un tipo de dato, que si tuviera que trabajar con un entero, que sería otro tipo de datos. Sin duda que el char ocupa menos cantidad de memoria que un entero, sin duda, ¿no? Así que el tipo de dato, entonces, lo que me va a definir o lo que le va a definir al compilador es la cantidad de memoria que vamos a tener que reservar o que el compilador va a tener que reservar para esa variable que yo estoy definiendo, para la variable contador. Por lo tanto, yo ya tengo entonces que el nombre de mi variable va a estar representado dentro de mi compilador por este número que está en rojo, que corresponde a la dirección de la posición de memoria. Y luego, cuando yo indico el tipo de dato que va a ser o que va a contener la variable contador, lo que le estoy informando al compilador es la cantidad de celdas que va a tener que reservar para que pueda contener ese tipo de datos. Como en este caso son enteros, enteros sin signos, bueno, entonces ya sabe el compilador cuántas celdas tiene que reservar. Y por último, cuando uno define una variable en C, lo que puede hacer, que esto es opcional, puede hacerlo o no puede hacerlo, es definir su valor inicial. Es recomendable, se dice que es una buena práctica de programación, definir un valor inicial cuando uno va a trabajar con una variable, ¿no? En este caso, el valor inicial al cual le estamos escribiendo o le estamos asignando, por eso está el signo igual, que es una operación de asignación,
estamos asignando a esa posición de memoria, le estamos asignando el valor -1 en entero. Recordemos que hemos dicho que es un entero, por lo tanto este -1 es un entero. Y tiene que haber una representación de ese -1 en ceros y 1, y esa representación va a estar acá adentro, que vendría a ser el contenido de la variable. Por lo tanto, -1 va a ser el contenido que va a tener la posición o las posiciones de memoria que me representen o que me contengan a un entero sin signo. Entonces, ¿no notan nada raro en esta definición acá? ¿No les parece algo raro en esta definición en esta declaración de una variable en C? Que dice que no tiene signo, pero sí tiene signo el valor inicial. Exactamente, acá hay dos cosas raras. La primera, que es una cosa media tonta, por decirlo, pero que es importante para C, es que está empezando con mayúscula. Ustedes saben que todas las palabras reservadas de C son en minúscula. Por lo tanto, si yo escribo de este modo, me va a saltar un error en la compilación, ¿no? Ahora, después hay un problema que es de lógica, porque yo estoy diciéndole a mi compilador que voy a tener una variable que va a ser sin signo y le estoy asignando un valor que justamente tiene un signo. Por lo tanto, ahí tendría un problema de lógica. ¿Cómo suele actuar el compilador cuando detecta un problema de lógica? Generalmente suele poner un warning. Por eso nosotros cuando veíamos en las clases pasadas, en la opción de WALL, así, en las opciones del compilador, lo que le estábamos indicando es que active toda la inteligencia que tiene el compilador para detectar todo este tipo de cosas, todos los warnings que sean posibles. Lo que no sabemos de a priori es si el compilador me va a detectar este problema, ¿no? Así que ya lo vamos a probar cuando empecemos a programar, ¿no? Bueno, eso más o menos es en cuanto a la definición de una variable. Como habíamos dicho, dirección de memoria y contenido de la variable, ¿no? Esto creo que lo vimos, pero por las dudas lo pongo de nuevo. Acá decimos o denotamos cuáles son las denominaciones que se les da a los diferentes conjuntos de datos, más precisamente de un tipo especial de datos que son los datos ASCII. Cuando nosotros hablamos de dígitos, por ejemplo, como decimos acá, lo que estamos hablando es solamente de esos caracteres, es decir, del carácter 0, 1, así hasta el 9, que pueden representar un valor, o sea, el 0 puede representar el valor 0, o puede representar un ASCII, eso ya lo vamos a ver. Pero esos serían los dígitos. Bueno, después cuando hablamos de caracteres alfanuméricos, como sería este caso, estamos hablando del conjunto de dígitos y del conjunto de letras. ¿Cuál sería el conjunto de dígitos? Esto que ya dijimos. ¿Y cuál sería el conjunto de letras? Estos dos. Las letras minúsculas y las letras mayúsculas, ¿no? Ahora, también tenemos caracteres que son especiales, como por ejemplo los caracteres de puntuación, que serían todos estos, consideremos o considerados como caracteres de puntuación. Una observación tendríamos que hacer acá, que cuando hablamos de letras, no hablamos de letras en español. Por ejemplo, la A acentuada no la tenemos, o la ñ tampoco la tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, que cuando estamos hablando acá, en este contexto, de caracteres o de letras, en realidad lo que estamos haciendo es hablando solamente del idioma inglés. Bueno, respecto a caracteres especiales como los caracteres de espacio, que generalmente suelen no ser imprimibles, tenemos, por ejemplo, el tabulado, ¿no? Que representa a la tecla esa de tab que tenemos en el teclado.
El new line, que representa una nueva línea, es un carácter que suele ser de control también. Profe, Sí, creo que hay compañeros esperando. excelente. Gracias, hija. Ahí estamos. Bueno, como les decía, el new line, el tabulador vertical, el carry return, este que está acá. Espere que no señalé no puse el señalador ahí. Este que está acá, todos esos son caracteres, y por supuesto la barra espaciadora, ¿no? Son caracteres no imprimibles y que nos representan espacios adentro de nuestro texto, ¿no? Bueno, y después hay otros caracteres que son tampoco, que son imprimibles, que son los, o que imprimen cosas raras, pues quizás, como son los caracteres de control. Estos caracteres de control son heredados básicamente, como por ejemplo el new line este, o el carry return este, son heredados de la impresora. O sea, imagínense ustedes que este código, el código ASCII, era un código pensado para ser impreso, entonces la impresora recibía eh, caracteres que eran imprimibles y otros que eran de control. Por ejemplo, que mueva el carro para imprimir un determinado carácter en una determinada posición. Así que todos son los caracteres que tenemos en el código ASCII y que son la base en la cual nosotros nos movemos, que son los que utilizamos a menudo en la programación en C. Bien, recién le había comentado que cuando definimos un entero, no podemos decir que un entero va desde 0 hasta infinito. De hecho, eso es una definición matemática, sin duda, pero en nuestra computadora un entero tiene un límite, tiene un número máximo que puede ser con el que vamos a tener que trabajar. No podemos trabajar con un número mayor a ese, ¿no? A ese entero máximo. Bueno, de ese mismo modo, hay una serie de definiciones por macros en una biblioteca que la incluimos con el archivo limits.h, que es el que decimos, el que está escrito acá, acá arriba, y estaríamos incluyendo todas las definiciones o todas las macros en las cuales están definidos los límites. Por ejemplo, si vemos acá, ahí tenemos cuál sería el entero máximo. Pero ese sería un entero con signo. Si queremos saber cuál es el entero máximo sin signo, tendríamos que ver esta macro, tendríamos que utilizar esta macro. Lo mismo sucede con otros tipos de datos, como por ejemplo los flotantes o los reales, los números reales. Bueno, los números reales tienen un mínimo y tienen un máximo, y tienen un máximo sin signo también, ¿no? O sea que esos límites están ya previamente definidos y forman parte del estándar. Así que cuando nosotros necesitemos por ahí hacer algunas operaciones y si tenemos miedo de excedernos esos límites, bueno, esto es una buena manera de poder controlar que no nos excedamos esos límites, ¿no? Ahí tiene esa es la utilidad principal que tiene esta librería. Bueno, con esa introducción que hemos hecho teórica, ahora vamos a ir a la práctica directamente. Esto habíamos estado viendo en la clase pasada, ya les habíamos comentado que que hay varios entornos de desarrollo, que yo generalmente uso uno que se llama Jenny, pero veo que la mayoría de ustedes estaba acostumbrado al code block, así que lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con el code block y eventualmente en el futuro ya vemos que de usar el Jenny, ¿ya? Bueno, ¿qué hacemos con el code block para empezar a programar en C? Bueno, acá lo que hacemos es
usar el modelo de proyecto. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer en primera instancia es generar un proyecto nuevo. Para generar un proyecto nuevo podemos venir a File, New, y ahí seleccionar Project. Pero si no, acá tenemos el acceso directo, como pueden ver. No sé si alcanzan a ver el mouse. Ahí dice Create a New Project. Bueno, ahí hacemos clic y nos aparecerá esta ventana en la cual tenemos que elegir qué tipo de proyecto queremos hacer. En nuestro caso, todos los proyectos van a estar dirigidos hacia consola o hacia terminal, en el caso de los que usen Linux. Entonces, elegimos en este caso la aplicación de consola, Console Application, que está acá. Hacemos clic ahí o doble clic según el caso y nos va a llamar a un wizard que nos va a guiar paso a paso en esa creación del proyecto. Entonces, hacemos clic en Next, que está acá abajo, como pueden ver. Y el próximo paso es elegir el lenguaje. En nuestra primera, bueno, nosotros acá en Mecatrónica solamente vamos a ver el C, así que seleccionamos el lenguaje C. Una vez que seleccionamos, apretamos Next, y acá llegamos al punto donde debemos definir los nombres del proyecto y el lugar o el directorio donde nosotros queremos insertar este proyecto. En el caso particular, si uno hace, a ver, vuelvo a mostrar eso. Fíjense acá en este botón, no sé si alcanzan a ver el mouse. En ese botón uno elige el lugar, o mejor dicho, despliega para elegir el lugar donde uno quiere poner el proyecto. Entonces, en el caso mío, yo voy a elegir en documentos, un LAR, en mis cátedras, en programación, y en programación voy a elegir mecatrónica, y dentro de mecatrónica voy a elegir clases, que es donde tengo todas las clases, ¿no? Todo lo que di los años anteriores. Una vez que elegí el camino o la carpeta o el directorio donde yo quiero guardar mi proyecto, selecciono abajo abrir. Una cosa que me olvidé, fíjense, eventualmente si yo quisiera crear una carpeta, tengo la opción acá arriba de crear una carpeta. Entonces, si yo digo, por ejemplo, si yo quisiera crear una carpeta para ponerlo de la corte de estudiantes del 2021, entonces yo crearía una carpeta y le podría poner 2021, y adentro de esa carpeta ya crearía todos los proyectos de este año, ¿no? Eso sería una buena opción. En mi caso voy a hacer como está. Ya elegí la posición donde quiero guardar mi proyecto y luego escribo el título de mi proyecto. Le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner clase 0 o clase 1. Ahí le pongo el nombre o el título a mi proyecto, clase 1. Ustedes pueden poner el título que quieran. Generalmente es aconsejable no usar espacios, así que, por ejemplo, si quisieran usar un espacio, sería bueno reemplazarlo por el guión bajo. Bueno, y ahí usan el clases, ponen el nombre que ustedes quieran. Y observan que automáticamente acá abajo, donde dice Project File Name, lo que nos está diciendo cuál va a ser el nombre del archivo que va a contener la definición de mi proyecto, va a coincidir ese archivo de proyecto con el nombre o el título que yo le puse al proyecto. Y por último, acá abajo, si vamos a ver esta dirección, si nos vamos al final, con el mouse o con las... Ahí me dice, fíjense, que se va a crear, o a dónde va a estar ese proyecto, el proyecto que estoy creando. Fíjense, ahí dice que va a estar dentro del directorio clase 01, que coincide también con el nombre o el título de mi proyecto, y adentro de ese directorio, que lo va a crear automáticamente el programa, está el archivo CodeBlock, o sea, la extensión es CBP, es decir, CodeBlock Project. Entonces, ese archivo corresponde a este que está acá, que es el nombre que va a contener el proyecto. Una vez que hemos elegido esos nombres, si alguien tiene alguna duda, por favor, o pregunta, me interrumpe. Una vez que hemos elegido este nombre, apretamos en Next,
seleccionamos el compilador, que por lo general va a ser el GCC, ¿no? El compilador por default, pero si hacemos clic y tenemos otros compiladores instalados, lo podríamos elegir de acá. Y tildamos esta opción, la opción de debugging, que es la opción donde se van a generar los binarios y todos los objetos, como dice acá abajo. ¿Ven? Ahí, si ustedes pueden ver, acá abajo, en esta parte, está diciendo dónde se van a generar los binarios de mi proyecto. Es decir, que si yo tengo que buscar el ejecutable, lo tengo que buscar acá, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo acá. Y eventualmente, si yo quisiera generar una versión liberada de mi proyecto, de mi programa, bueno, podría hacer clic acá, pero en nuestro caso no hace falta porque solamente vamos a hacer prototipos de programas, ¿no? Así que con esto sería suficiente. Una vez que logramos hacer todo esto, hacemos clic en finalizar, en finish, y nos aparece ahí nuestro proyecto ya generado. ¿Cómo nos damos cuenta que está generado nuestro proyecto? Porque acá nos aparece esto que está acá, ¿ven? Ahí está, el nombre de nuestro proyecto y un directorio donde están los sources, o sea, los códigos fuentes de mi proyecto. Si yo hago clic ahí en el triangulito de despliegue, me va a aparecer, fíjense, me aparece un archivo que se llama main.c. Entonces, si yo hago clic sobre ese main.c o doble clic, ahí aparece sobre pantalla, y ahora lo voy a ver si lo agrando. Ahí está, ahí aparece lo que nosotros generalmente conocemos como esqueleto, y a partir del cual ya podemos programar. ¿Qué me da este esqueleto? Bueno, lo que me da es dos include, el include estándar, que es el que está acá arriba para entrada-salida, el include estándar de librerías o de bibliotecas, que es el que está acá, me da la definición de la función principal main con el return 0, y me pone de ejemplo esta línea, que es una línea que nosotros no vamos a utilizar en este caso. Bien, no sé si hay alguna duda hasta acá, alguna pregunta. No sé si me pudieron seguir en sus computadoras. A mí no me llegó a instalar, pero queda todo bastante claro. ¿No pudiste instalar ninguno de los dos? No me... porque el internet que hay acá para la zona de mi casa es malo. Tarda un montón en Ah, descargar las cosas. qué macana. Qué Eh, macana, che. Es el problema. Pero ya para la próxima clase ya me queda claro bien cómo abrirlo y en caso de practicar. Bueno, me alegro. De todos modos, en la web creo que hay un pequeño, si mal no recuerdo, en la web de la asignatura hicimos ahí un pequeño archivo con eso. Bueno, la verdad que no estoy muy seguro y creo que ya está habilitado, o sea que lo pueden leer. Cualquier cosa, consulten, y si no me preguntan en el grupo de Telegram, ¿no? Sí, hay justamente un archivo. Ah, mira vos. Está habilitado. Sí. Cuando pone que retorna a cero, ¿eso se pone todas las veces? No necesariamente. Eso es algo que habíamos visto la clase pasada y ahora lo volvemos a ver. Mira, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a borrar esta línea, así aprovechamos la pregunta de la compañera. Borramos esa línea y vamos a poner una línea nueva, nuestra. Esa línea nuestra va a ser otra forma otra función que me permite a mí mostrar una cadena de texto por la consola o por la terminal, que es PUTS, PUTS. Entonces, entre paréntesis, vamos a poner, como es una función, obviamente va entre paréntesis, y adentro de ese paréntesis vamos a poner la cadena de caracteres que nosotros queremos mostrar. En este caso vamos a poner hola C. Y 3 puntitos así. Bueno, put significa poner string. String sería la cadena de caracteres.
y put sería de poner en la consola, en este caso, o en la terminal. Fíjense que si yo agarro el mouse y lo pongo un ratito sobre puts, me aparece ahí una ayuda contextual describiéndome la función. Eso que vemos ahí lo vamos a entender mejor más adelante cuando veamos las funciones, ¿no? Pero eso suele ser de mucha ayuda, como lo vamos a ver dentro de poco. En definitiva, esa es nuestra función. Y acá, en return, le vamos a poner un número. Por ejemplo, le vamos a poner el 666. Aprovechando que ayer fue martes 13. Bien, entonces ahí terminamos nuestra programación. ¿Qué tenemos que hacer luego? Tenemos que hacer dos cosas, compilar y probarlo. Cuando compilemos, vamos a ver que los resultados de esa compilación, por ejemplo, si hubo errores o no hubo errores. ¿A dónde vamos a ver si hubo errores o el resultado de la compilación? Acá, en esta parte de acá abajo. Ahí vamos a ver eso. Y para poder compilar, nosotros vamos a tener que hacer clic en ese engranaje amarillo que está acá, que si ustedes se posicionan con el mouse, les va a aparecer una ayuda contextual que dice build, o sea, constructor. Y luego, entonces acá es para compilar. Y para ejecutar vamos a tener que apretar ese otro botón que está ahí, que es un triangulito verde, que si se ponen sobre ese botoncito con el mouse, les va a aparecer run, así, de correr, ¿no? Que es el nombre técnico que le damos cuando nosotros ejecutamos un programa. Decimos que está corriendo el programa, ¿eh? Por eso dice run ahí. Así que bueno, vamos a hacer las dos operaciones. Primero compilamos, hago clic acá en build, ven, ahí está lo que les decía, el constructor. Y fíjense acá abajo que aparece una serie de mensajes, que quizás ustedes no lo logren ver porque está medio chiquito, pero esto que está acá, ¿eh? Pero lo más importante es lo que aparece en azul. Si son un poco pícaros, van a ver en esa parte, ahí están todos los datos de dónde estamos compilando y bajo qué condiciones estamos compilando, o sea, bajo qué switch está ejecutándose el compilador. Fíjense en este caso que los switches son estos que están acá, que es el que yo les decía, el -w all, que es la inteligencia para que le decíamos que se despierte toda la inteligencia del compilador para que detecte todos los warnings, y el -g, que es lo que hacemos nosotros, es decirle al compilador que además de compilar nuestro programa, también genere una serie de archivos complementarios que sirven para hacer algo que se llama debugging. ¿Está bien? Pero bueno, eso no lo vamos a ver por ahora. Pero más allá de eso, tenemos ahí la línea de compilación y los mensajes del compilador son estos que aparecen acá. Y los que nos interesa a nosotros son estos que aparece acá, donde me dice que el proceso ha terminado y que no hemos encontrado ningún tipo de error y ningún warning, ¿no? Por lo tanto, diríamos, bueno, programamos perfectamente para el compilador, así que lo que quedaría sería ejecutarlo. Vamos acá donde está el botón triangular verde, que habíamos dicho que es run, para correr, para ejecutar. Hacemos clic ahí y se nos va a desplegar una pantalla negra, que yo primero lo achico y después lo agrando, para que se pueda ver. Ya lo agrandé de más. Ahí, fíjense. Fíjense ahí. Entonces, si ustedes se fijan, acá está. Hola C, que era el mensaje que habíamos desplegado. Y más abajo dice return 154. Ven acá. Dice return 154 y también está en hexadecimal el mismo número. Y después me da otro dato que me dice el tiempo que tardó en ejecutarse, ¿no?
Y la pregunta que yo me hago es, ¿de dónde salió ese 154? Bueno, yo le puse que devuelva el 666, sin embargo me devolvió el 154. Ahí hay algo raro, ¿no? Bueno, básicamente, cuando nosotros retornamos, que era algo que hablábamos la clase pasada, ese retorno, ese número, aparentemente va a parar acá, a este entorno de desarrollo, para informarnos que se ha retornado un número. En este caso, 154, y no coincide con el 666 que habíamos puesto nosotros. Vamos a cerrar esto, apretando Enter se cierra. Vamos a cambiar, le vamos a poner 16 y vamos a hacer la prueba de compilar nuevamente y ejecutar nuevamente. Nos vuelve a aparecer la ventana, la agrando un poco. Y fíjense, esta vez que yo le puse 16, esta vez ya me retornó el 16. ¿Ven? El 16 me lo retornó. Ahora, ¿por qué no me retornó recién el 666? ¿Será porque habrá sido martes 13 ayer? Bueno, vamos a hacer otras dos pruebas más sobre el mismo tema. Entonces, acá en vez de poner 16, vamos a poner 255. Vamos a compilar. Compiló, vamos a ejecutar. Apareció la ventana nueva. Lo agrando un poquito. Ahí me apareció el 255, como pueden ver. Ahí. $255, ¿ven? Tal cual como yo le puse. Apretamos Enter. Vamos a seguir haciendo pruebas. Vamos a poner 512, la última prueba. Y vamos a ver si el 512 nos sale o no nos sale. Compilamos. Ejecutamos. Y fíjense lo que nos sucede acá. Nos devolvió, en vez de 512, el retorno fue de 0. Yo creo que más o menos ahí ya se están dando cuenta qué es lo que está pasando. Pero si ustedes quieren, pueden investigar un poquito más haciendo pruebas y se van a dar cuenta por qué y qué es lo que sucede con ese retorno, ¿no? ¿Se dieron cuenta qué es lo que sucede o no? Nada. Bueno. ¿Se entendió entonces más o menos el return que me había preguntado una de las compañeras ahí? ¿Se comprendió? ¿No? Entonces, una de las... Sí, se entendió, profesor. Sí, la chica que me había preguntado, que no sé quién era. Bueno, lo que me había preguntado es si acá siempre va 0. Bueno, yo lo que le acabo de mostrar que no necesariamente siempre va 0. Lo que sí podemos usar es el 0 como una señal para decir que todo terminó correctamente. Que terminamos el programa, por eso retornamos. Terminamos el programa con algo correcto, ¿no? Y si en una de esas ponemos un 1, decimos, ah, no, acá hubo algún problema. ¿Qué problema? El problema 1. Y si ponemos el 25, podríamos decir, ah, hubo un problema. ¿Cuál problema? El 25. O sea que podríamos codificar las salidas de nuestros programas con mensajes codificados de problemas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, el asunto es que yo puedo poner cualquier tipo de entero acá. No cualquier tipo de entero, como pueden ver, sino un determinado número de enteros. Bueno, volvemos a la programación entonces. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la prueba que habíamos visto ahí en la teoría. Habíamos dicho que íbamos a declarar una variable que era una variable entera que se llamaba contador.
y que le íbamos a asignar el número -1. Y también habíamos dicho que este iba a ser un entero sin signo, o sea, sin signo. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos la variable contador y vamos a ver si el compilador tiene la inteligencia suficiente como para descubrir que tengo un pequeño problema ahí en ese código. Así que como está, vamos a compilarlo. Y fíjense, ahí aparece un mensaje que no sé que si alcanzan a leerlo, pero el mensaje que está en azul me dice, cuidado, warning. Está usando una variable contador que no está siendo usada. O sea, declaró una variable contador que no está siendo usada. ¿Qué es lo que me está diciendo el compilador? Mira, estás usando memoria, pero que después no la utilizas en ningún lado en el programa. Por lo tanto, estás desperdiciando memoria. Bueno, le vamos a hacer crear al contador que sí la usa, al compilador que sí usamos a la variable contador. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer contador más. ¿Eso qué significa? Eso es equivalente a decir, a incrementar en 1 al contador, ¿no? Incrementa en 1 al contador. Si yo le hubiera puesto menos menos, ahí lo que estaría haciendo es decrementando en 1 el contador. Por lo tanto, si yo le pongo más, significa que el contador va a estar en 0 y lo que podría hacer es retornar contador. Entonces, si contador está en 0, lo que va a hacer el programa este es retornarme el valor 0. Bueno, vamos a compilar entonces. Y fíjense, el compilador no me detectó, no me dio ningún warning. Por lo tanto, a esto que hemos hecho acá, que nosotros desde el punto de vista lógico nos damos cuenta que algo no concuerda desde el punto de vista del compilador, sin duda que el compilador no se da cuenta. Para el compilador eso que hemos hecho ahí está bien, por lo tanto no da ningún warning, no da ninguna advertencia. Así que estamos en condiciones de ejecutar y vamos a ver por qué hace esto. Primero compilamos como siempre, ya lo compilé, cierto, lo había compilado, y ahora vamos a ejecutar. Entonces, como era de esperar, fíjense, el programa no hace absolutamente nada, solamente que agarra contador, lo incrementa en 1 y fíjense que retorna 0, que es el valor justamente que tendría que tener el contador. Ahora, ¿y qué sucede si yo no lo decremento, si no lo incremento al contador? A ver, ¿qué pasaría si en vez de incrementarlo, esta línea no se ejecuta? ¿Cómo hago para no ejecutar una línea sin borrar? La convierto en un comentario. Entonces, al convertir en un comentario, el compilador no la usa a la línea o no la traduce en código. ¿Cómo lo hago en comentario? ¿Cómo la transformo la línea en comentario? Con 2 slash. O puede ser con un slash y un asterisco y un slash. Es decir, encierro lo que quiero que sea un comentario entre esos caracteres, ¿no? Entonces, compilo de nuevo, no me dio error, obviamente, ejecuto y agrando para que veamos qué valor nos dio. Y si ustedes se fijan, a ver ahí, el valor que nos devuelve es el 2,55. A pesar de que yo le puse el -1, como esta vez ya no incremento el contador y hago un return del contador, ese valor que es retornado es el 2,55. ¿Alguien entiende lo que está pasando? ¿Está difícil? Bueno.
Ya vamos a entender, supongo yo, más adelante qué es lo que está pasando. Acuérdense que acá nosotros en el lenguaje C necesitamos conocer bastante del bajo nivel, ¿no? De lo que está sucediendo por debajo de nuestra programación. A diferencia de otras carreras donde no hace falta tener ese conocimiento, a nosotros en mecatrónica sí nos hace mucha falta, especialmente porque el día de mañana cuando tengamos que trabajar, vamos a trabajar a bajo nivel, ¿no? Y vamos a tener que programar en C, pero para bajo nivel, por lo tanto tenemos que tener mucha conciencia de lo que está sucediendo en el hardware, ¿no? Y hablando de eso, vamos a ver si logramos saber cuál es la dirección de estas variables. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una variable tenía una dirección? Bueno, para hacer eso, vamos a usar una función que se llama printf, que es una función que me permite mostrar por consola o por si no es por consola, en el caso para los que usen el Linux, es por la terminal de Linux, ¿no? Nos permite mostrar lo que sea que vamos a mostrar, pero con un formato. Por eso es printf, la F es de format. O sea que nosotros le tenemos que brindar un formato a lo que vamos a mostrar. Entonces, al formato nosotros a esta función se lo indicamos como si fuera una cadena de texto, por lo tanto va entre comillas dobles, y luego le debemos poner un código respecto al formato con el cual queremos mostrar. En el caso nuestro, que vamos a mostrar una dirección, lo que hacemos es poner el %, el símbolo de %, el carácter de %, luego la letra P, y de ese modo le estamos indicando al compilador que lo que vamos a mostrar va a ser una dirección. Eso es lo que decimos. Acá le decimos al compilador, mira, perdón, a la función, no al compilador, le decimos a la función, mira, lo que queremos mostrar es una dirección, por lo tanto, mostranos lo que te vamos a dar como si fuera una dirección. ¿Y qué es lo que tiene que mostrar como si fuera una dirección? Bueno, le ponemos la coma y ahora le indicamos qué es lo que queremos mostrar como dirección. Si nosotros ponemos contador, la función se va a confundir porque no va a saber si queremos mostrar el valor del contador o la dirección del contador. ¿Cómo hacemos para indicar o para diferenciar que se trata de la dirección? Adelante le ponemos el ampersand. Muy bien, exacto. Ponemos el ampersand. Por lo tanto, ahí completamos ya nuestra función. Entonces le decimos, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos diciéndole, en la función printf vamos a mostrar en formato de dirección justamente la dirección de contador. Perfecto. Por lo tanto, que si quisiéramos mostrar el contenido, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, lo mismo, solo que esta vez ya no va a ser la dirección, sino un contenido. ¿Y qué formato va a tener el contenido? Y el formato va a ser unsigned. Unsigned o unsigned D, depende de cómo venga la mano, ya lo vamos a probar. Vamos a dejar unsigned y vamos a ver qué nos dice el compilador, si es que detecta que hay un error acá o no. Muy bien, entonces, ya mostramos. Con esto, mostramos la dirección. Con esto, mostramos el contenido. Y, por último, vamos a mostrar la cantidad de memoria que ocupa esa variable. Entonces, para poder indicar el formato, tenemos que pensar, la cantidad en memoria hace referencia a qué tipo de número, a un número flotante. ¿Puede haber 2 celdas y media? No.
siempre son celdas, la cantidad de celdas va a ser entera. Por lo tanto, lo que vamos a mostrar va a ser un número entero. Entonces, en el formato ponemos %d, también puede ser %i, indicando que lo que vamos a mostrar es un número entero, ¿no? ¿Qué número entero vamos a mostrar? Ponemos la coma. Si ponemos contador, entonces otra vez se va a generar una confusión, porque estamos diciendo, mira, lo que vos vas a mostrar es el contenido de contador. Yo lo que quiero hacer es mostrar la cantidad de bytes o de celdas que tiene esa variable. Ah, bueno, para eso existe una pseudofunción que se llama sizeof. Sizeof nos permite esa función, nos devuelve como valor la cantidad de bytes, no de bits, sino la cantidad de bytes que tiene o que ocupa esa variable. Entonces, fíjense ustedes que con este pequeño código que tenemos acá, a ver, voy a hacer un poquito más grande eso. Con este código chiquito simple, vamos a estar viendo lo que necesitamos saber de una variable. Si queremos saber cuál es la dirección, la vamos a tener ahí. Si queremos saber cuál es el valor, lo vamos a tener acá. Y si queremos saber cuál es el tamaño, lo vamos a tener acá. Entonces, lo que estamos haciendo, fíjense, es esto que habíamos visto acá. ¿Ven? Acá está. Esto es la... Como les decía, eso que está acá es la dirección. El valor es lo que está dentro de la variable y el tamaño, que es lo que nos define el unsigned este que está acá, el tipo de dato, es lo que vamos a intentar ver en este programa. Entonces, si volvemos acá, lo único que tenemos que hacer es compilar y ver si es que nos da o nos da un mensaje de error o no. A ver, vamos a compilar entonces. Y ahí nos dio un warning. Ese warning nos está diciendo que en la línea 8, o sea acá, en la línea 8, dice que el formato %d es un formato que usado para enteros sin signos largos. Bien, entonces vamos a poner, que no sé si a ustedes le dará el mismo mensaje el compilador, vamos a poner %i y me vuelve a dar el mismo error. Bueno, ¿por qué? Porque A el mí valor... no ¿no? me sale, qué sé yo. Claro, eso depende mucho de justamente el compilador. Como mi compilador, que el que tengo yo acá es muy sensible a estas cosas, es muy inteligente para darse cuenta de estos detalles, me sale eso. Lo que tengo que hacer es definir un long unsigned. Un long unsigned. A ver, si yo compilo, ahí ya me dio sin errores, ¿ven? Ahí me dice que no tengo errores, porque el número que me va a dar este puede ser demasiado grande, tan grande que un entero es poco. Entonces me obliga el compilador a usar un long unsigned, ¿no? Bien, entonces yo en este caso compilé. Vamos a ver qué resultado me da esto. Y nos damos con la sorpresa que me da cualquier cosa. Me da eso, no sé cómo llamarlo a eso. No sé si es un número. ¿Ven? Ese resultado. Bueno, ese resultado, que es una locura, no es otra cosa que las tres respuestas, las tres cosas, una al lado de otra.
¿qué necesito hacer? Y bueno, necesitaría separarlo. Bueno, una forma de separarlo es ponerle un espacio, por ejemplo, acá. Si yo puse un espacio, entonces yo sé que lo primero que me va a mostrar va a ser la dirección, seguido por el valor, y en tercer paso, en tercer lugar, me va a mostrar el tamaño o la cantidad de bytes que tiene esa variable. Entonces, lo único que hice fue poner espacios acá, ¿ven? Ahí y acá. Bueno, compilo, ya no me da error, ejecuto. Vamos a agrandar esa ventana. Y sigue, a ver, no sé si alcanzan a ver. Bueno, entonces, si alcanzan a ver ahí, en primera instancia vamos a tener este número que empieza ahí y termina acá. Eso. Ese número que ven ahí no es otra cosa que la dirección donde se encuentra contador. Luego viene el valor de contador. Y acá cuando hablamos del valor de contador me aparece cualquier cosa. Porque me tendría que aparecer el -1, ¿se acuerdan? Pero me aparece ese número. Y por último me aparece el tamaño, que es bastante lógico, ese 4, que me dice que un entero sin signo ocupa 4 bytes. ¿Alguien se da cuenta qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos miente tanto este programa? ¿Por qué es tan mentiroso este programa? Profe, me estará mostrando en vez del -1, el último valor que puede, el máximo valor que puede almacenarse en ese tipo de variable. Nos muestra un máximo valor, pero no es ese el problema. Vamos a Profe, corregir. Sí. habría que cambiar la U por una I, en ese caso, en contador, para que me muestre un entero. Ajá, eso, vamos a hacer esa prueba. Claro, ¿qué es lo que nos dice el último compañero que habló? Nos dice, mira, lo que pasa que vos estás diciéndole, obligando a que el formato sea sin signo, pero el número que estás mostrando tiene signo. Por lo tanto, lo que tendrías que hacer es cambiar este formato. Vamos a hacer esa prueba, ¿qué les parece? Entonces, ponemos acá una I o una D y veamos qué sucede cuando compilamos. Compilamos, no nos dio error, fíjense que no nos dio error, a pesar de que tendría que haber una especie de contradicción, porque este entero que estamos indicando acá es para mostrar un entero sin signo, ¿no? Así que vamos a ver qué nos da acá, qué nos muestra, pero de paso, ya que estamos, vamos a agregar lo que estamos mostrando en cada cosa, en cada caso. Primero vamos a decir que mostramos la dirección, hacemos una flechita, y acá vamos a poner un /n. Ese /n lo que le indica a la función printf es que envíe dos caracteres de control. El primer carácter de control que envíe es el nueva línea, es decir, que se genere una nueva línea en mi consola o en mi terminal. Y el segundo carácter de control que manda es que inicie la próxima línea justamente en el inicio de mi consola. Eso es lo que le indico al ponerle el /n ahí, ¿no? Ese es una señal que le doy a la función. Por lo tanto, acá también le pongo /n y acá también le pongo /n. Si lo primero es la dirección, lo segundo es el valor. Flechita. Ese sería el valor con una sola A. Y lo tercero que vamos a hacer es tamaño, es mostrar el tamaño. No sé si a ustedes les irá a mostrar las letras en español que yo estoy poniendo, pero cualquier cosa, prueban y corren. Bueno, entonces, compilo de Profe, nuevo. ¿Sí?
¿Podría volver a explicar lo que dijo? ¿Cuál de todas las cosas? Lo Lo del de entero. dirección y esta parte. Bueno, mira, ¿te acordás que nosotros habíamos dicho en esa introducción teórica que cuando trabajamos con una variable, esa variable tiene un nombre, que ese nombre me oculta la dirección de memoria, que generalmente la damos en el formato hexadecimal? Tiene un tipo, ese tipo de dato le sirve al compilador para saber cuánto es la cantidad de celdas que tiene que reservar para esa variable, o sea, cuál es el tamaño que ocupa. Y después va a tener un valor, y el valor es lo que tiene adentro esa celda. Entonces, ¿cómo tendríamos que verlo? ¿Cómo tendríamos que imaginarnos nosotros una variable? A una variable tendríamos que imaginarlo como que el nombre, en este caso contador, es la dirección. El tipo de dato, que es esa variable, va a ser el tamaño, y el que estamos teniendo problemas es acá, con el valor, porque nosotros le pusimos -1 y nos mostró un número inmenso. Más o menos nos estamos dando cuenta o pensamos que puede ser porque dijimos que queríamos mostrar un número sin signo y el número tiene un signo, ¿no? Pero bueno, eso, o sea que teníamos un problema de formatos hasta acá. Eso que hemos explicado ahí en esa introducción teórica es lo que está programado acá. Si vos te fijas, yo lo que voy a mostrar va a ser la dirección. ¿Y cómo me doy cuenta que es la dirección? Porque le puse el ampersand acá. Por lo tanto, cuando yo quiero saber la dirección de una variable, lo que tengo que hacer es ponerle el ampersand adelante. ¿Y la dirección de quién quiero ver? Bueno, yo quiero ver la dirección de la variable contador. Ah, bien. Por lo tanto, como habíamos dicho que contador era una variable, ese contador oculta, esa palabra oculta una dirección. Y eso vamos a ver nosotros, cuál es la dirección que está ocultando esa palabra. Eso es lo que hacemos en esta línea, ¿no? En la segunda línea lo que vamos a hacer es mostrar el valor. Es decir, lo que estaba con números binarios ahí en el slide, lo que estaba con verde, ese es el valor. ¿El valor de quién? El valor de la variable contador que hemos definido acá. Ah, bueno, pero habíamos dicho que ese valor va a ser -1. Efectivamente, tuvimos problemas con ese valor, pero bueno, en una de esas se corrige ahora. Y lo que nos quedaría por mostrar sería el tamaño. ¿El tamaño de quién? De esa variable, de la variable contador. Ah, perfecto. ¿Y cómo hacemos para saber el tamaño? Bueno, del mismo modo que para saber la dirección usamos el ampersand, para saber el tamaño utilizamos esta pseudo función que se llama sizeof. Entonces, de ese modo nosotros vamos a estar mostrando las tres características que estuvimos estudiando. La dirección de la variable, el valor de una variable y el tamaño de una variable. ¿Se entendió? Sí, pero Buenísimo. Entonces, como ya hemos escrito este programa, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente compilarlo. Es más, ya está compilado y ahora lo ejecutamos. Y cuando ejecutamos nos damos cuenta que, vamos a agrandarlo, nos damos cuenta que el compañero tenía razón, porque esta vez lo que hicimos fue cambiar el formato de la variable y ya nos muestra el -1. ¿Ven acá? Entonces, esta es la dirección, este es el contenido o el valor, y esto es el tamaño. Estos 4 que son 4 bytes, no son bits, ¿no? 4 bytes. Bueno, que ustedes no lo crean, ahí intenté escribir bytes. Entonces, tal cual como habíamos visto en esa introducción teórica, todos esos parámetros que conforman una variable, nosotros tranquilamente las tenemos a disposición y las podemos manejar en C. Lo único que sigue siendo medio raro
es esto. Fíjense. Habíamos dicho que tiene que retornar contador. Y lo que nos retorna es el 255. Entonces, hay algo medio raro ahí. Recién, cuando mostrábamos como unsigned, esto nos daba un número tremendo. Ahora bien, cuando lo mostramos como entero con signo, nos da el -1. O sea que hay algo raro en cómo se interpretan los contenidos de las variables. Fíjense, no puede ser que hayan cambiado así los números si en un programa no hicimos ningún cambio de números. No hicimos cambio dentro del contenido de la variable. Por lo tanto, tenemos que deducir que algo raro pasa, que lo único que puede estar pasando es que estamos interpretando de manera diferente esos números. Eso es lo que me imagino yo. No sé, alguno de ustedes, si tiene alguna explicación, que lo diga. ¿Se entiende entonces este código? Sí, profe. Bueno, ahora bien, esto lo cerramos con Enter. ¿Y qué pasa si yo, en vez de tener este formato entero, digo, che, escúchame, ¿por qué no me cambias ese formato y me pones el formato X? ¿Alguien sabe cuál es el formato X? Mientras piensan, lo compilo. Fíjense que no me dio error acá, me aparece todo sin errores, sin warning. Y lo que hice fue poner un formato X. A ver, acá hay un alumno que me está mandando un mensaje. X hexadecimal, exactamente, eso es lo que significa X. Que yo lo que voy a mostrar va a ser el valor de esa variable en formato hexadecimal, tal cual. Como es un entero, no hay ningún problema con mostrarlo hexadecimal. Ahora, si fuera real o flotante, ya tendríamos problema. Pero acá, al ser entero, no tendríamos problema. Por eso es que no me da ni error ni warning. Lo ejecuto y fíjense lo que sucede. Como pueden ver, ahí se empieza a entender mejor. Cuando yo lo muestro en formato hexadecimal, el valor de la variable es FFFF. Por lo tanto, yo puedo pensar que esto me representa el -1. Y ahora sí entiendo por qué acá me aparece el 255. Me aparece el 255 porque lo que tengo es el valor FF en hexadecimal. Y FF en hexadecimal es el 255 en entero sin signo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta especie, este lío que hemos hecho acá? El drama está acá, que el -1 es representado, por FFFF, o sea que toda la variable está llena de unos. Cuando toda la variable está llena de unos, significa que estamos en presencia del -1. ¿De dónde sale esta representación? Esta representación, la deben haber escuchado ustedes en alguna otra materia, es, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me fue ahora de la cabeza. El exceso, no es exceso, es el complemento a 2. Esta representación del número negativo es mediante complemento a 2. Entonces, el complemento a 2 del -1, o la forma de representar el -1 en complemento a 2, es poniendo todos los números en 1. Y ahí entendemos por qué
cuando yo retorno el valor de contador, me muestra FF en hexadecimal y me muestra 255, obviamente, que es el entero de FF, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es darle formato a las variables que yo tengo en mi programa, al valor que tienen las variables en mi programa. ¿Eso qué quiere decir? Que una misma representación de números, de ceros y unos, me puede estar representando en realidad diferentes valores o diferentes cosas desde el punto de vista de la programación. El FFFFFF es el -1 en complemento a 2, siempre y cuando sea un entero. Ahora, si no fuese entero, si fuese un entero con signo, sin signo, el FFFFFF me estaría representando el entero más grande, ¿sí? Que era una de las cosas que había dicho uno de sus compañeros. Y si yo en vez de tomar todas las cifras que conforman ese número, solamente tomo un solo byte, que es el caso de lo que hace return al final, return solamente toma las cifras de menor peso, por lo tanto me toma los dos FF que están al final. Esos dos FF en hexadecimal representan el 255 en entero sin signo. Y ahí uno entiende cómo el formato nos permite a nosotros interpretar, y le permite obviamente a la computadora, interpretar en diferentes contextos el mismo valor o la misma sucesión de ceros y unos, ¿no? ¿Se entiende más o menos la idea? Es medio difícil de ver esto. Vamos a otro ejemplo. A ver, ¿qué sucedería si yo, en vez de escribir el -1, escribo el -2? Si escribo el -2, ¿qué pasaría? A ver, compilemos y ejecutamos. Vamos a agrandar. Y bueno, si se fijan, la dirección, otra posición de memoria, el tamaño sigue siendo el mismo, pero miren cómo ha cambiado la representación en hexadecimal del -2. Si el -1 era FFFFF, el -2 es FFFFFFE. Y eso se pueden ver, lo pueden verificar nuevamente abajo cuando hago el retén. En el retén acá abajo, fíjense, ahí aparece el 254, que es el FE. O sea que el 254 sería la representación del -2. Sería la representación teniendo como método, digamos, de representación el que les había dicho recién, que no es el exceso 2. Me sale exceso 2, pero no es exceso 2, es el complemento a 2. Entonces, mediante el método de complemento a 2, el 254 decimal o el FE en binario o en hexadecimal me representa el -2. Este número es el -2. Obviamente, si yo pongo el -3, ¿qué me va a representar? ¿O qué me va a salir? El FF, 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 F, D. El F, D va a ser al final. Porque ese va a ser el -3. Si no me creen, hagamos la prueba. Limpiamos pantalla, volvemos al mouse. Acá vamos a poner el -3. Compilamos. Ejecutamos. Y si lo muestro más grande, aparece, ven, ahí el FD.
¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Se entendió algo? Sí, profe. Bueno, estos detalles que están muy relacionados con el hardware, nosotros los tenemos que estudiar por nuestra especialidad, ¿no? Por mecatrónica. Si no, si fuéramos de otra especialidad, quizás no haría tanta falta estudiar esto. Les quiero mostrar, no sé si lo habrán visto, en la web está un trabajo, una guía o trabajo práctico, como quieran verlo, que es la guía esta. No sé si la vieron, la bajaron o la hicieron. ¿La alcanzan a ver ahí a la guía? Sí, profe. Bueno, esta Sí. guía le pido que la realicen. Es una guía que hace un estudio de la consola, donde le hacemos algo, especialmente está pensada para las consolas de Windows, por eso dice, fíjense arriba, guía práctica, consola de Windows. El que use Linux no hace falta que la haga, pero el que use Windows sí, en el cual hablamos y explicamos cómo se acomodan nuestros programas en C en relación a la consola, ¿no? Y acá empieza la guía en sí, ¿no? Acá está el desarrollo de la guía. Entonces hay una serie de pruebas que ustedes tienen que seguirla paso a paso y que les va a servir para entender mucho mejor las cosas que estamos viendo, ¿no? Esta guía bueno, la hice media a ciegas, digamos, porque como yo no tengo Windows no la pude probar. Así que si tienen algún problema o algo no le funciona o algún comentario me dicen, para ver cómo corregirlo, porque es muy posible, como esto está hecho así de más de memoria, es posible que bueno, que no se obtengan los resultados que yo espero que se obtengan, ¿no? Porque no la probé, no tengo dónde probarla. Así que esa guía ya está en la web, les voy a pedir que si la pueden hacer, la realicen, y eventualmente después la vamos a, si hace falta, si es necesario, la vamos a pedir como una especie de, no de condición de regularización, pero quizás pueda ayudar para la regularización si es que no nos está yendo del todo bien la programación, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Bien, entonces acá dejamos este ejercicio que tiene que ver con conociendo lo que pasa adentro. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar este proyecto. Acá, ¿cómo hacemos para cerrar un proyecto sin que se cierre todo el entorno? Bueno, si nosotros nos posicionamos en el nombre del proyecto, donde dice clase 01 en este caso, hacemos clic con el derecho, aparece ahí la opción cerrar proyecto. Entonces, si todo sale bien, uno hace clic en cerrar proyecto y se cerraría el proyecto sin que se cierre el entorno, ¿ven? Como me pasó a mí. Si bien no es necesario cerrar el proyecto para crear un proyecto nuevo, por ahora, como estamos recién empezando con esto, para no generar confusión, el proyecto que terminamos lo cerramos y vamos a generar un proyecto nuevo. Otra vez vamos a create a new project, console application, new, elegimos C, next, le ponemos el nombre es clase 02, esta vez, sería nuestro segundo problema. Ponemos next, porque si volvemos para atrás en back, vemos que se sigue manteniendo el directorio donde habíamos dicho, ven, dentro de UNLAR, mis cátedras, programación, mecatrónica, clases. Esa es mi organización, entonces se sigue manteniendo el lugar donde nosotros creamos el proyecto anterior. Ponemos el nuevo proyecto, que esta vez se llama clase 2, next. Esto dejamos como está, que heredamos del proyecto anterior, finish, terminamos y volvimos al proyecto
al esqueleto del proyecto este nuevo que acabamos de crear. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir acá arriba, vamos agrandando un poquito. Bueno, vamos a escribir acá arriba qué es lo que queremos programar, ¿no? Entonces, como eso va a ser un comentario, no sé si me escuchan bien ahí. Sí, profe, se escucha bien. Sí, sí. Bien, como esto que vamos a escribir lo tiene que interpretarlo el compilador como un comentario, lo vamos a encerrar en / asterisco / slash. Ahí lo vamos a encerrar en eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en este código? Bueno, lo que vamos a hacer es una cosa muy simple. Vamos a tomar caracteres, entre paréntesis, letras, desde el teclado. Tomamos caracteres o letras desde el teclado, y una vez que las tomamos, vamos a sumarle, o es decir, vamos a mostrar su valor en ASCII. Entonces nosotros vamos a tomar una letra del teclado y luego vamos a mostrar ese valor en ASCII. ¿Está bien? Esa es la idea. Bien. ¿Qué necesitaríamos? Se entiende lo que queremos hacer, ¿no? ¿Se entiende esto, no? El enunciado. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué problema tenemos? El primer problema que tenemos es que no sabemos cómo tomar caracteres desde el teclado. Bueno, entonces vamos a ver una función que nos permita tomar caracteres del teclado. Esa función se llama getChar. Fíjense, en la ayuda contextual ahí aparece. getChar dice, toma un vacío como no tiene parámetros y devuelve un entero. Por lo tanto, getChar no tiene nada, pero devuelve un entero. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar una variable que contenga ese carácter, que va a tener que ser entera. ¿Y por qué entera? Y porque lo que vamos a tomar, porque eso es lo que nos dice la función. La función nos dice que nos va a devolver un entero. A ese entero le llamamos C. Por lo tanto, cuando tomamos desde el teclado un carácter, a ese carácter lo vamos a poner en C. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo a partir de haber definido o entendido lo que hace la función, automáticamente esa función nos obliga a que nosotros definamos qué variables vamos a necesitar. Entonces, como getChar no recibe parámetros, como me decía la ayuda contextual, ¿no? A ver si la logro hacer aparecer la ayuda de nuevo. Ahí está, ¿ven? Ahí está la ayuda contextual. getChar no recibe parámetros, por eso tiene un void, y devuelve un entero. Por lo tanto, lo que devuelve el getChar, que va a ir a una variable, esa variable va a tener que ser del tipo entera. ¿Ven? Entonces ahí solucionamos la primera parte de nuestro problema, que es tomar caracteres. Ahora, pero no habíamos dicho que los caracteres tienen que ser tipo char. Sí, efectivamente, los caracteres son tipo char. El problema es que los char, o sea, los caracteres, se representan con el código ASCII, pero el código ASCII no es otra cosa que un número. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos acá de código ASCII, mostrar su valor en ASCII,
lo que estamos hablando entonces es de un número entero. Por eso, nosotros ahora, no puedo poner el acento acá. Por eso nosotros, la función getChar nos dice que devuelve un entero, porque a pesar de estar trabajando con caracteres, en realidad lo que estamos haciendo es trabajando con el código ASCII, con números que representan esos caracteres. Y la prueba de que ese número me representa un carácter, lo vamos a dar ahora con un printf. Si yo quiero imprimir un número, habíamos dicho que le tengo que dar el formato. Lo voy a imprimir al número en formato decimal, o sea, en entero, y lo vamos a imprimir en formato hexadecimal. ¿Qué vamos a imprimir en ambos formatos? Lo que vamos a imprimir va a ser el valor que tiene C, que es la variable. Entonces, fíjense, acá lo que hacemos es imprimir o mostrar por pantalla la misma variable, que en este caso sería C, en formato decimal y en formato hexadecimal. Y luego con /n lo que hacemos es generar una nueva línea, ¿no? Para que no esté todo amontonado. Bueno, ahí estaríamos terminando lo que nos pide nuestro enunciado. Tomamos un carácter desde el teclado, lo hacemos con getChar, ahí, y luego mostramos el valor ASCII de ese carácter que hemos tomado, que lo hacemos con printf. Bien, compilamos. Nos compiló sin problemas, no sé a ustedes si le habrá compilado con o sin problemas. Yo lo ejecuto. Entonces, fíjense, ahora lo agrando. Fíjense qué es lo que está pasando ahí. Ahí lo que está pasando es que está esperando que yo ingrese un carácter. Entonces voy a ingresar el carácter A minúscula, ¿ven? Si por ahí digo, no quiero ingresar el A minúscula, voy a ingresar la A mayúscula. No, me voy a ingresar la Z. Bueno, eso se llama edición, es decir, que getChar me permite editar. La función getChar me permite editar. Y cuando ese carácter va a entrar a mi programa, recién cuando apriete Enter, justamente, por eso se llama Enter. Porque recién ahí le doy la entrada del carácter a mi programa. De hecho, también puedo poner otras cosas. Puedo poner eso, pero solamente voy a tomar un único carácter, porque yo lo que hice recién en mi programa es decir que tome un solo carácter. Si yo le doy Enter, ahí lo va a tomar. Entonces ahora le doy Enter, fíjense. ¿Ven? Y me mostró el valor en decimal y el valor en ASCII. ¿Lo ven? Me mostró el ASCII en valor decimal y en valor hexadecimal. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Pero eso muestra el primer valor, sería, de la palabra, ¿no? En realidad muestra lo que yo le dije que muestre. Mira, yo lo que hice en el programa, a ver, voy a cambiar a puntero. Acá, yo lo que le digo es, mira, lo que necesito que tomes es un carácter. Eso es lo que le digo. No le digo, necesito que tomes más de un carácter, sino le digo, toma solamente un carácter. Lo tomó el carácter, lo puso en C, y luego mostré en C. ¿Ven? Acá. Muestro en C. Muestro en los dos formatos, quise decir. Muestro en formato hexadecimal y en formato decimal. Acá está en formato decimal y acá en hexadecimal. ¿Se entiende? Claro, Es entonces decir, tomó la A mayúscula. solamente porque es lo único que le dije que tome.
Entonces, cuando le llega todo esto, todo este flujo de datos, esto le entra a mi programa, pero solamente de todo esto que le llegó, solamente tomó la A. Porque yo le dije que solamente tome un carácter. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien, perfecto. ¿Y cómo haría si yo quisiera que tome más de un carácter? Está difícil, ¿no? Es un arreglo. ¿Qué dijiste? Un arreglo, un vector. Un arreglo. Y la verdad que yo con getChars, por más que tenga un arreglo, voy a seguir tomando un carácter, porque lo que hace getChar es tomarme un único carácter. O sea, el arreglo, el vector, es para poner, estoy definiendo un contenedor. Es un contenedor que va a tener varias cosas. Pero si yo solamente, por más que tenga un contenedor de varias cosas, ¿No era yo con el solamente... comando gets, profe? Sí, bueno, ese no es un comando, es una función, O la función, perdón. función get. Pero es una función que todavía nosotros no la vamos a ver ni la vamos a usar a get. Pero Profe, vamos a... Sí. ¿y no había una función que era para cadena de caracteres? Sí, también, esa es la función gets, por ejemplo, o puede ser scanf, pero sin ver esas funciones, solamente tomando un carácter a la vez. ¿Qué tendría que hacer para tomar más de un carácter a la vez? O sea, tomando un carácter a la vez, ¿qué tendría que hacer para tomar varios caracteres? Bueno, ahí lo que tendría que hacer es repetir la función getchar. Si yo la repito, la función getchar varias veces, tomaría varios caracteres. ¿Cuántos caracteres? Las veces que yo la repita la función. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a hacer otra prueba ahora. Bueno, vamos a terminar con esto. Espérame que cambio. Ahí. Miren lo que voy a hacer. Voy a borrar esto y voy a usar, acá nomás al lado, voy a poner una función que se llama puchar. ¿Qué hace puchar? A ver, ¿qué piensan que hace puchar? Bueno, si getchar toma un carácter desde el teclado, puchar lo que va a hacer es poner ese carácter, va a poner un carácter en la pantalla, en el video, en la consola. ¿Entiendes? Uno es para tomar desde el teclado y el otro es para mostrar en la consola. ¿Qué tomo del teclado? Un carácter. ¿Qué muestro en la consola? Un carácter. Fíjense ustedes ahí abajo está la ayuda contextual y me dice que puchar va a recibir como parámetro un entero. Bueno, ese entero no es otra cosa que el carácter que yo quiero mostrar. Entonces, con getchar voy a tomar un carácter y con puchar lo voy a mostrar. Si yo esto lo repito 3 veces, lo repito 3 veces a eso, veamos lo que sucede. Compilo, fíjense en que no me da error, ejecuto y vamos a agrandar acá para que veamos mejor la cuestión. Entonces, vamos a poner 3 caracteres juntos. Por ejemplo, el 123. ¿Eso qué es? ¿Qué son? ¿3 caracteres o son 3 números? ¿O es el número 123? ¿Qué piensan que es? 3 caracteres. Muy bien, 3 caracteres. ¿Quién dijo eso, Ezequiel? Sí. Bueno, exacto. Estos son 3 caracteres. Ahora, según el formato que nosotros querremos darle, bueno, en base a eso vamos a interpretarlo. ¿Está bien? En este caso, como le estamos tomando caracteres, bueno, simplemente son 3 caracteres, el 1, 2, 3. Si yo le doy Enter, fíjense lo que sucede. ¿Ven? Me mostró
me mostró acá el 1, 2, 3. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Se entendió cómo funciona el programa o no? Yo lo que hice fue escribir. Ahí cuando se ejecutó getchar, el primer getchar, yo aproveché y puse 3 caracteres, el 1, el 2 y 3. Entonces, el primer getchar tomó el 1. Lo Profe, escribió. pero Sí. no declaró el valor de los valores ASCII. Apareció 1, 2, 3 abajo, le falta el printf. No, porque yo lo que estoy mostrando, fíjate, a ver, voy a borrar esto. Fíjate, yo tomo un carácter y luego lo muestro. ¿Entendés cómo funciona? Tomo un carácter y lo muestro. Tomo un carácter y lo muestro. Tomo un carácter y lo muestro. ¿Te das cuenta? Esta función que tengo acá es para mostrar caracteres. ¿Entendés? Y en cambio, esta función que está acá es para tomar caracteres. Muy bien. ¿De dónde la toma? Lo tomo del teclado. Muy bien, perfecto. Entonces ahí tomo un carácter. ¿A dónde pongo ese carácter que tomé del teclado? En C. Muy bien. Luego, muestro. Muestro con puchar. Si te lo escribo de otro modo, quizás sea más fácil para que lo veas. A ver si lo pongo así. No, entendí, profe. Lo entendí bien. Ah, ¿lo entendiste? Ah, Sí, bueno, sí. frente. Bueno, fíjate que yo pongo así, esto. Ahí está más secuencial, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Yo escribí, cuando se ejecutó la primera función getChar, aproveché y puse 1, 2 y 3. Esos son los 3 teclas que apreté del teclado. Cuando se ejecutó el primer getChar, me tomó el carácter 1, lo puso en C y luego lo mostró. Pero yo ya había escrito estos 3 caracteres y recién apreté Enter, ¿se acuerdan? Por lo tanto, me mostró el 1. Luego, la próxima función getChar tomó el 2 y me mostró el 2. Acá. Luego, la próxima función getChar tomó el 3 y me mostró el 3 acá. Por eso me aparece el 1, 2, 3 arriba y el 1, 2, 3 abajo. Y fíjense que, si bien el programa que yo hago es secuencial, ¿ven? ¿Qué es secuencial? Entonces uno diría, bueno, tendría que mostrar el 1, tomar el 1, después mostrar el 1. Tomar el 2 y luego mostrar el 2. Luego tomar el 3 y mostrar el 3. Eso aparentemente es lo que haría este programa. Bueno, eso que yo pienso que funcionaría de una forma, no funciona así. Si yo lo quiero que funcione así, voy a tener que mostrar el 1, tomar el 1 con Enter, y me va a mostrar el 1. Poner el 2, Enter, y me va a mostrar el 2. Y así sucesivamente. Mire, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a cambiar de modo acá. Mire, lo ejecuto. Entonces, ahí está esperando que yo ingrese un carácter. Vamos a agrandarlo. Bueno, si yo ingreso los caracteres que quiera, solamente me va a tomar el 1, el 2 y el 3. Eso ya lo sé. ¿Está bien? Eso es lo que probé al principio. Ahora, si yo pongo el 0 y le doy Enter, me va a tomar el 0 y me va a mostrar el 0. Ahí están, ¿ven? Ahora, si yo tomo, o si yo escribo el 9, 8 y 7, me va a tomar el 9, me lo va a mostrar. Me va a tomar el 8, me lo va a mostrar. Pero yo acá le estoy escribiendo todo de manera seguida, ¿ven? Fíjense. Es más. Me olvidé de algo, de decir, claro. Fíjense, solamente mostró el 9. ¿Y por qué no me mostró el 8? ¿Se entiende lo que pasó? Yo escribí. A ver, voy a cambiar de modo. Yo escribí el 0 y le di Enter. Me mostró el 0. Luego escribí el 9, el 8 y el 7. Y le di Enter. Me tendría que haber mostrado el 9 y el 8. Pero el 8 no me lo mostró. Me mostró solamente el 9. ¿Por qué?
Porque toma solo el primer valor. No, ¿sabes por qué? Porque acá, en esta parte, qué moco que soy. Bueno, acá en la parte de arriba, lo primero que ingresé, me tomó el 0 con este getchar. Por eso me lo mostró. Pero después me tomó el enter con este otro getchar. Y no me mostró porque el enter no se muestra. Y luego me tomó el 9 con este getchar y me mostró solamente el 9 acá. ¿Me entendés? Es decir, que si yo aprieto en enter, el enter también me lo toma. ¿Se entiende? Vamos a hacer otra prueba, miren. Ahí voy a cambiar de modo acá. Lo ejecuto. Vamos a agrandar la pantalla. Entonces, yo voy a apretar enter sin haber ingresado ninguna tecla. Ahí apreté enter. ¿Ven? Que saltó 2 líneas. Ahí. Ahora voy a poner el 1, el 2, el 3 y el 4. A ver cuántos me toma. ¿Cuántos me tendría que tomar? Y 2, profe. Ahí está, el 1 y el 2, exactamente. ¿Por qué? Porque yo apreté el enter, me tomo el enter. ¿Ven? Entonces ya me descontó una vez. Y luego me toma el 1, me toma el 2, me los muestras y no toma más nada. Ahí termina mi programa. ¿Se entiende cómo funciona esto? Entonces, fíjense ustedes, yo lo que quiero que vean en todo lo que estamos viendo es cómo es necesario, ¿no?, que nosotros comprendamos bien lo que está pasando a la hora de programar. Entonces, miren, esto que parece secuencial, si yo quiero desde el punto de vista del usuario, lo muestro como si no fuera secuencial. ¿Se dan cuenta? Y por ahí hay cosas que se me pueden llegar a pasar. Por ejemplo, nunca me hubiera imaginado que esta función que me dice tomar carácter. Profe, disculpe, no se lo escucha. ¿Se comprende? ¿Hay alguna duda, pregunta? No se lo escucha nada, Dale. pero se fue el audio, parece. A ver, ahí se escucha. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí se lo escucha. Lo que les preguntaba era si es que se comprende, si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Está todo bien? Profe, siempre hago Diga. un getchar y un putchar una vez más contando el enter. Esa parte me quedó como una duda. Sabes que no te escuché bien la pregunta. Espera que se calle un poco la perrita esa que tenés y decime. Okay. Encima ni siquiera mi perra, es una vecina. Siempre hago, lo voy a escribir por el chat. No se lo escucha de nuevo, profe. ¿Ahí me escuchan? ¿Me Ahí escuchan sí. ahí? Hola, hola. Sí, ahí sí, profe. Ahí sí. Sí, lo que pasa es que justo mi esposa está saliendo en el auto y cuando prendió el auto se me enganchó el celular con el auto. A ver, vamos de nuevo. Ahí la compañera, no sé qué es lo que me preguntaba sobre el tema del enter. Pregúntame de nuevo, por favor, hija. Sí, estaba esperando que la perrita deje de ladrar. Contando que el La enter cosita. toma un getchar y un putchar, tengo que hacer una línea más para que me muestre, porque siempre me va a mostrar uno menos de lo que quiero ver, que no, si no lo pongo. No. En realidad, el tema es así. Mira, vos lo que tenés que tener en cuenta, ¿cuál es la idea? La idea es que vos tengas en cuenta que cuando vas a trabajar tomando caracteres desde el teclado, así uno tras otro, ¿no?
Porque acordate que esto que estamos viendo, imagínate que el teclado es un hardware. Suponete que sea una conexión que vos tenés con otro dispositivo, ¿no? Entonces, vos estás trabajando con ese dispositivo y ese dispositivo que está alejado te está mandando caracteres. Entonces, vos los tenés que tomar a esos caracteres. Vos no podés usar una función como una función de arreglos, como decían los compañeros de ustedes, que es una función que toma una cadena de caracteres, porque si no, se quedaría esperando una cadena de caracteres de tiempo, mucho tiempo. Entonces, vos lo que haces es tomar carácter tras carácter. Tomas un carácter y te pones a hacer algo. Tomas otro carácter y te pones a hacer algo. Eso sería más o menos la idea de un hardware que podrías tomar carácter por carácter. Bueno, lo que tenés que tener en cuenta es lo que te quiero mostrar acá, que cuando vos tomas un carácter, vos en realidad estás mandando dos caracteres desde el teclado. Vos mandás el carácter que querés que te tome más el carácter Enter. Porque son dos teclas las que apretaste en el teclado. Viste que vos apretás, por ejemplo, si querés mandar la A, apretás la A y luego le das Enter. Mandaste dos caracteres. Uno que es imprimible y otro que no es imprimible. Bueno, con getChar vos tomás los dos caracteres. Los dos caracteres los puedes tomar. Ahora, si vos usas un solo getChar, bueno, vas a tomar un carácter. Entonces, si querés tomar los dos getChar, los dos caracteres que mandaste, vas a tener que usar dos getChar. No sé si te lo confundí más o no, pero la idea sería, a ver, te lo explico acá de este modo. Suponete que vos tenés el teclado acá y acá tenés tu PC. Vos acá apretás la letra A en tu teclado y apretás la tecla Enter. Por lo tanto, lo que te va a mandar el teclado a tu PC es primero la A y después el Enter. Si vos estás tomando caracteres de tu teclado con getChar, con esta función, vos tenés que saber que vas a tomar primero la letra A y si no tomas de nuevo otro carácter, el próximo carácter que te va a llegar va a ser el carácter Enter. Es decir, que si vos después apretás B y después apretás Enter, lo que te va a tomar en la próxima vez que vos quieras leer, si ya tomaste el carácter A, te va a tomar el carácter Enter. Este carácter está esperando a que vos lo tomes. Entonces vos vas a pensar que tomaste el carácter B, pero en realidad lo que estás tomando es el carácter Enter. O sea que tendrías que hacer otro getChar para recién tomar el carácter B. ¿Entendés cómo funciona? No sé si te quedó más claro ahí con esa especie de gráfico que hice. Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿No te hace falta que lo explique de nuevo? ¿No? No, sí lo entendí. Bueno, ¿de dónde sos vos, Camila? ¿De Catamarca, Santiago del Estero? ¿De Jujuy? Ah, de Jujuy soy. Ah, bueno, bien. Bueno, entonces, con esto que vimos acá, de getChar y putChar, vamos a poder hacer cosas que son muy interesantes y que corresponden a la especialidad nuestra, o sea, la mecatrónica, ¿no? Donde empezamos a trabajar con a este nivel, al nivel bastante bajo, digamos, ¿no? Entonces la programación en C que nosotros vemos es más bien de bajo nivel, no tanto de alto nivel. Así que ya para la próxima clase empezamos con algunos programas más elaborados. No sé si ya habrán visto con el ingeniero Camargo los loops, o sea, el for o ese tipo de cosas. El for, el while. No sé si lo vieron a eso. Bueno, no sé. Ya me fijo después en la web si se los dio o no se los dio. Entonces, No lo dio todavía, profe. No lo dio todavía, bueno. Por eso yo no puedo seguir avanzando con estos algoritmos porque si no se me complica. Ya todo lo tengo que hacer con loops, ¿no? Así que, bueno, por ahora estamos viendo y estudiando cosas, detalles que tienen que ver con el bajo nivel.
Así que bueno, si no hay más preguntas o consultas, los espero el próximo martes o miércoles. ¿Mm? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Recuerden hacer el práctico, esa guía que hemos dejado ahí en la web. Ahí no entiendo lo que dice Camila Agostina Coronel en la pregunta del chat. Hago una línea más de echar. Ah, No, ya esa está. fue la pregunta que ya le respondió, que le pudo después responder. Ah, bueno. Bueno, entonces, si no hay más dudas ni preguntas, nos estaríamos viendo el próximo miércoles, ¿me parece? Listo, profe. Ok, profe. Listo, profe. Bueno, Nos profe. vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.